Acompáñenme, por favor, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 en adelante. Segunda de Reyes 6, desde el 1 en adelante. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice así la santa palabra del Señor. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fueron pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Diga conmigo: se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ay, Señor mío, era prestada. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Gloria a Dios. Él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Qué tal si le da un aplauso a la palabra? Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Y hoy quisiera compartir este tema, y como título, siendo fiel, tiene: ¿dónde cayó tu hacha? Este tema fue un tema que Dios me regaló en momentos muy difíciles de mi vida. Gloria a Dios. Porque hoy quiero adentrar en el mensaje sabiendo que Eliseo tenía una escuela profética donde los hijos de los profetas estaban allí. Aprovecho que no se nutrían de los papas, se nutrían del profeta llamado Eliseo. Y ahí estaban, escuchando la dirección de Eliseo, pero en sus corazones el deseo de crecer. Hay mucha juventud en esta casa y los jóvenes siempre tienen el deseo de crecer. Los jóvenes tienen el deseo de la conquista, del crecimiento. Y le dicen a Eliseo: el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vayamos pues al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos un lugar donde habitar. Y él dice: iros, marchaos. Pero uno de ellos, que para mí era el discípulo avanzado de aquel lugar, dice: te ruego que vengas con nosotros, tus siervos. Gloria a Dios. Sabiendo que la palabra nos enseña a hacer partícipe de toda cosa buena aquel que nos instruyó en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y ahora él dice: pues yo iré, porque los hombres de Dios no nos metemos donde no nos llaman. La intimidad es algo que hay que respetar. Gloria a Dios. Pero cuando se pide la ayuda, ahí también tenemos que estar. Gloria al Señor. Y él dice: vámonos. Y cuando llegaron a aquel lugar, todos, me llama la atención que todos cortaron la leña. No había unos trabajando y otros mirando. Todos eran partícipes, porque en todos estaba el deseo, el anhelo del crecimiento, del lugar nuevo. Si yo pregunto hoy aquí: ¿cuántos de ustedes quieren lo nuevo de Dios? ¿Cuántos van a levantar su mano? Digan: gloria a Dios. Pero unánimes, trabajando juntos, unidos, sabiendo que hemos venido a este lugar con un deseo. Quizás has venido con el deseo de crecer. Quizás tienes en tu corazón el anhelo de crecer y de llegar al lugar, a lugares grandes, a lugares, poder pisar en lugares donde otros no han llegado. Quizás tú tienes en tu corazón ese deseo. Gloria a Dios. Pero yo tengo que decirte hoy algo. Para ellos que estaba en su corazón ese deseo, tenían que tomar la decisión de ir al Jordán. Todos sabemos que el Jordán es un río que desemboca en el Mar Muerto. Y sabemos que en aquel lugar era el lugar de bautismo, donde representaba que lo que allí entraba moría, y moría la vieja persona. Gloria a Dios. Y cuando
iban al Jordán, iban diciendo, vamos a abandonar tantas cosas que tenemos nosotros, que creemos que están bien, pero que no nos ayudan a avanzar. Yo siempre que he predicado esta palabra he dicho algo, en mi casa hay unos muebles viejos. ¿Y saben por qué están esos muebles viejos y no entran unos nuevos? No es porque no quiera, no es porque no pueda, es porque los viejos están y están ocupando el lugar. Es que muchos de nosotros queremos el vino nuevo de Dios y queremos lo nuevo del Señor en nuestras vidas, pero vivimos aferrados a nuestras cosas. Vivimos aferrados a nuestras costumbres, vivimos aferrados a nuestros sentimientos, diciendo yo soy así y así voy a vivir. Porque es lo que he vivido siempre, es lo que siempre he recibido, pero nos olvidamos de lo que Dios dice. Porque nos vale más lo que nosotros sentimos que lo que Dios está diciendo. Gloria a Dios. Nos parecemos mucho a Pedro, diciendo, no Señor, jamás cosa inmunda tocó mi boca. Y el Señor tiene que decir, vamos, mata y come, Pedro. Y él vuelve a repetir, no Señor, jamás cosa inmunda tocó mi boca. Y tiene que decir el Señor, ¿hasta cuándo vas a llamar inmundo a lo que yo he limpiado? Hoy tengo que decir algo en esta casa. Yo creo en un Dios de restauración. Yo creo en un Dios que perdona, que restaura, que liberta. Yo creo en un Dios todopoderoso que tiene amor para dar y todavía no se ha cortado. Gloria a Dios. Llegaron allí con la intención de crecer, pero teniendo que entregar muchas de sus áreas, adentrándose en el Jordán. Muchas áreas de nuestras vidas tendrán que morir para que pueda venir lo nuevo a nosotros. ¿Saben? A mí el Señor me habló y me dijo, no me sirves con el peso que ahora tienes. Y no hablaba de mi peso literal, Moisés. Me hablaba de la forma en que yo juzgaba las cosas. Porque todo era por la razón. Todo era por la razón. Y el Señor me dijo, ¿de veras quieres seguirme? Y yo dije, sí, Señor, apasionado. El Señor me dijo, te voy a cambiar el peso. Tu balanza no me sirve. Te voy a entregar una que es la balanza de la verdad, porque yo no soy el camino, la razón y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y voy a cambiar tu forma de ver las cosas, Josué. Y verdaderamente Dios hizo que áreas de mi vida entraran en el Jordán y que murieran. Yo doy gracias a Dios por eso. Porque no solamente el bautismo te cambia. Gloria a Dios. No solo el bautismo te cambia. Gloria a Dios. Dijo Martín Lutero, dijo algo tremendo. Y dijo, yo creía que en el bautismo mi vieja persona iba a morir. Dice, pero me di cuenta que sabía nadar. Porque cuando llegué a mi casa me estaba esperando en el sofá de mi casa sentado. El bautismo es una representación de algo que ha tenido que ocurrir interno. Pero si sigo siendo el mismo ayer y antes de ayer, y sigo siendo el mismo que hace 20 años, yo no he entrado en el Jordán. Si antes maldecía y sigo maldiciendo, yo no he entrado en el Jordán. Si antes no perdonaba y sigo sin perdonar, yo no he entrado en el Jordán. Sigo siendo alguien quizá mejorado, pero sigo siendo el mismo. Gloria a Dios. Y aquellos que tenían el deseo de crecer estaban trabajando a una voz, sin diversidad de pensamientos en ellos, sino comprendiendo que la extensión llegaba cuando todos tenían el mismo deseo. Esta casa puede seguir creciendo y seguirá creciendo, pero es necesario tener un mismo deseo, un mismo sentir, poner siempre al lugar más alto a Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Uno de ellos estaba trabajando y trabajando, se le voló el hacha y se le cayó al agua. Y cuando se le voló el hacha, se le desprendió del mango y se le cayó al agua y se quedó con el mango. Moisés, tú has trabajado en la obra, yo también. Y sabemos que a veces el martillo se vuela y se cae. Yo creo que fue lo que le ocurrió. Pero el agua del Jordán es un río que tiende a desbordarse y siempre está turbia, siempre está sucia y no se ve. Aquel recordó donde cayó, pero no la había. Y tuvo que decir, ¡ay! Dios mío, el hacha era prestada, no era mía. ¿Qué pasará con el dueño del hacha ahora?
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaba siendo productivo, pero dejó de serlo. Estaba trabajando y era productivo en las cosas de Dios, pero dejó de serlo. Y así hay muchas vidas que en momentos en alguna trayectoria de nuestra vida, en algún momento, nuestra hacha se ha desprendido del mango. Y se ha desprendido y lo que antes podías conquistar, ahora ya no. Pero aquel hizo algo tremendo y fue pedir ayuda y gritar. Aquel hizo tres cosas, pidió ayuda, recordó dónde había caído su hacha y posteriormente se inclinó y la tomó. Gloria a Dios. Yo sé el día que perdí mi hacha. Yo sé el día que el hacha se desprendió del mango y dejé de ser productivo por completo. Gloria a Dios. Yo recuerdo un día 17 de septiembre del año 2018. Gloria a Dios. Donde estando peleando mucho contra el ministerio, donde después de que Dios me llamase y confirmase el ministerio una y otra vez, yo le dije al Señor, Señor, solo quiero buscarte, solo quiero agradarte. Solo quiero servirte, pero quiero agradarte a ti. Y recuerdo que era domingo. Y recuerdo que el Señor ese día me habló de una forma tan especial, donde el Señor me dijo, eres agradable delante de mí. Al día siguiente, Moisés, cuando yo salí del culto esa noche, me faltaban alas para salir volando, porque el Señor me había respondido en mi oración de intimidad. Pero al día siguiente me levanté para ir a mi trabajo y me subí a un forjado de un segundo piso. Y mientras estaba allí, recuerdo que iba a tirar un palé que estaba molestando y de golpe se apagó la luz. Ya no recuerdo nada más. Caí de un segundo piso de cabezas. Aquí se ve una cicatriz desde aquí hasta aquí. Se rompió mi lóbulo frontal por completo. Tenía 4 derrames cerebrales. Me desperté a los días en una habitación de una UCI. Y cuando me desperté allí, dije, ¿qué ha pasado? Y había una mujer allí que me decía, para, no te muevas. No te muevas, por favor, no hables. Y mi respuesta fue, no te preocupes, si puedo hablar es para decirte que Cristo te ama. Aquella mujer empezó a llorar y dijo, verdaderamente Cristo me ama. Y dije, como nadie te ha amado nunca. Él es un Dios de perdón y de restauración. Vinieron los doctores y cuando me miraron decían, ¿cómo puede ser que esté vivo y hable? Y me miraban y decían, ¿sabes cómo te llamas? Yo decía, sí, me llamo Josué. ¿Sabes qué te ha pasado? Digo, no sé, yo recuerdo que me fui a mi trabajo y ya no me acuerdo de nada más. Y aquel se miraba con los otros doctores y decía, ¿de qué está hecho? Gloria a Dios. Me subieron a una habitación enseguida. Y cuando subieron allí, la esperanza que a ellos habían dado cuando yo entré en el hospital era que yo iba a morir. Y dijeron, no esperar que sobreviva porque no va a sobrevivir. Pero lo vamos a operar y probablemente va a estar como 8 meses en coma y después de los 8 meses, si llega a despertar, será un vegetal. Eso era lo que decía la ciencia, pero ahora hay que ver qué decía Dios. Gloria a Dios. Pasaron 5 días y a los 5 días me desperté. A los 5 días estaba en aquella habitación y cuando estaba en aquella habitación vinieron 2 doctores jóvenes y se puso uno a cada lado de la cama y me dijeron, nosotros somos los doctores que te hemos operado. Y yo dije, qué bien. Aquellos me dijeron, lo hemos hecho tal como Dios lo ha dicho. Yo me sorprendí y dije, ¿por qué me dices eso? Y uno de ellos me dijo, mira, yo no tengo la misma experiencia que él como neurocirujano. Y cuando yo te iba a operar, él detuvo mi mano y me dijo, no lo hagas así porque así lo puedes matar. Tienes que hacerlo de esta otra manera. Y yo lo hice tal como él enseñó. Y lo que no entendemos es porque estás vivo. Para nosotros eres un X-Men. Decían, ha habido personas con lesiones menores que la tuya y no están vivos.
Dice, normalmente cuando abrimos y quitamos la piel, quitamos la carne, dice, vemos la fractura en el hueso y terminamos de cortar para destapar y ver. Dice, tú no. Dice, a ti cuando hemos abierto la carne y hemos tirado, el lóbulo frontal ha caído al suelo. Y decíamos, ¿cómo puede estar vivo? Dice, has entrado hablando en un idioma que nadie entendía. Digo, yo sí sé lo que es eso. Había un espíritu intercesor en el lugar. Gloria a Dios. Yo no recuerdo nada, hermano, solo recuerdo hasta aquí. Pero cuando ellos se fueron, entró mi familia, y cuando entró mi familia, recuerdo que me miraban y me acuerdo que mi papá me miró y me dijo, ¿cómo estás? Y dije, bien, gracias a Dios, papá. Y él me dijo, sí, gracias a Dios. Sin duda ha sido él. Dice, ¿sabes? Cuando estabas dentro, dice, hemos empezado a sentir como un espíritu de muerte llegaba al lugar. Dice, los doctores decían que te morías. Dice, y yo le decía al Señor, Señor, me he tenido que apartar de la gente, irme a solas y decirle al Señor, Señor, me dijiste que de mis lomos sacarías un Josué. Mi padre es un siervo del Señor, lleva 40 años de ministerio. Y decía, me dijiste que de mis lomos sacarías un Josué, Señor. No ha comenzado el ministerio. ¿Es tiempo de que te lo lleves? ¿O escucharás mi clamor y lo dejarás un tiempo más? Dice que el Señor le dio una visión y ahora en la visión él vio un quirófano y vio 2 doctores. Y cuando él vio los 2 doctores, vio a uno que iba a meter la mano y cuando iba a meter la mano el otro lo paró y le dijo, para, no lo hagas así, lo vas a matar. Dice, mientras yo estaba viendo aquella visión ha entrado una tercera persona dentro de aquella sala del quirófano. Y aquella persona que ha entrado ha sido Jesús y me ha mirado y me ha dicho, no te preocupes, ahora soy yo quien lo va a operar. Y tengo que decirte, yo le decía, eso me lo acaban de decir los doctores cuando han venido. Y él me decía, no, eso a mí me lo dijo el Espíritu Santo mientras yo estaba clamando. Gloria al Señor. Pasaron los días, queridos hermanos, y en 10 días me dieron el alta y me mandaron a mi casa. Dijeron, estás vivo, no lo entendemos, te puedes mover, tampoco lo podemos entender, márchate a tu casa, porque está genial. Llegué a mi casa y a los 10 o 12 días de estar en mi casa tenía una fiebre tremenda. Perdónenme por la expresión, sangraba y de mi cabeza salía mucha miseria. Mi cabeza empezó a inflamarse. Me llevaron al hospital y cuando me llevaron al hospital, en el hospital de Figueras me dijeron que no había nada, que me fuese a mi casa. Pero recuerdo que mi marecica le dijo a aquel doctor, manda por favor los resultados del TAC a los doctores que le han operado. Y cuando llegó el resultado de los doctores, dijeron, meterlo en una ambulancia que hay que operarlo, que se muere. Llegué al hospital y cuando llegué al hospital me hicieron un cultivo y me habían detectado que tenía un estafilococo aureus, que es una bacteria que infecta de una manera terrible el cuerpo. Perdónenme, es una bacteria que come de la materia humana y defeca pus dentro del cuerpo. Y recuerdo que había una doctora que se acercó a mí y me dijo, mira, yo te voy a operar. Marina Castellví se llama. Dice, pero te digo, te voy a abrir. Dice, y te digo que si esta bacteria ha entrado dentro del tuétano, solamente te sedaremos y te dejaremos morir, porque no podremos hacer nada. Pero de lo contrario, te quitaremos la frente y estarás 8 meses sin frente. Y yo la miraba y le decía, recuerda una cosa, tengo hijos y quiero que me sigan mirando a la cara. Ella me dijo, yo haré lo que esté en mi mano, pero no te prometo nada. Gloria a Dios. Yo en aquellos momentos sentía que solamente guardaba un palo en la mano. No veía el ser productivo en ninguna parte. No podía ver cómo ser productivo para nada. Y saben, entró mi papá con un
familiar mío oraron por mí y cuando ellos salieron, yo le dije al Señor, Señor, si hoy es el día que tú me acoges, consuela a los que aquí quedan. Pero no le dije, Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, ponme bien. Me operaron y para mi sorpresa me desperté. Y cuando me desperté me dijeron, ¿sabes cómo te llamas? Y dije, sí, me llamo Josué. Y me dijeron, ¿y te puedes mover? Y dije así con mis manos, digo, sí. ¿También puedes mover las piernas? Y dije, sí. Y el otro médico le decía a la doctora, ya te dije que era un X-Men. Me decía, no entendemos por qué no te causa esto una lesión tan terrible que se paralice un lado tuyo. Recuerdo que lo primero que hice fue echarme la mano a ver si tenía frente. Y sí está. Es grande, pero está. Queda un pequeño agujero por aquí delante, pero está. ¿Y saben? Esto fue terrible para mí. Pero cuando yo salí de allí, salí con mucha debilidad. Los doctores habían entendido que yo era testigo de Jehová. No me pusieron sangre. Había perdido 3,5 litros de sangre. No me pusieron sangre. Salí con una anemia terrible. No podía aguantar ni un vaso de agua en la mano. Y yo dije, ¿para esto he quedado? Buscaba al Señor, hermanos, y me encerraba en mi habitación. Y desde que yo salí, estuve 4 meses más en el hospital con una bomba conectada con un medicamento para poder quitar aquella bacteria. Pero mientras venía allí gente a visitarme, yo seguía anunciando la palabra del Señor, seguía diciendo Dios es bueno, Dios es cuidador de lo suyo. Y seguía diciendo el amor de Dios, las ternuras del Señor. Cuando yo salí de allí, hermanos, y estaba en mi casa, me encerraba en mi habitación a buscar a Dios y no sentía a Dios por ningún sitio, Moisés. Me encerraba 1, 2, 3 horas, 4 horas y solamente lloraba, pero no sentía a Dios por ningún sitio. Me había dolido el proceso, pero esto no lo podía aguantar. Gloria a Dios. No lo podía aguantar. Hermanos, digo algo y sabe Dios que no es por hacer que yo soy espiritual en esa casa. Yo venía antes de la caída de ser un hombre de oración de 3, 4 horas, 5 horas todos los días. Un tiempo de intimidad con Dios constante, pero ahora intentaba tener ese tiempo y no sentía a Dios por ningún sitio, solo lloraba. Y solo lloraba y decía, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor no me decía nada. Y yo lloraba y decía, ¿pero por qué, Señor? Y el Señor no me decía nada. Le decía al Señor, Señor, ¿por qué me dijiste que era agradable delante de ti y al día siguiente me pasó esto y no me avisaste? ¿O no se rompió el coche como en otras ocasiones ha pasado, Señor? ¿O por qué no me quedé dormido ese día, Señor? Pero no te pregunto y te digo que me digas por qué ha pasado esto. Solamente te digo, ¿por qué no me hablas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te he hecho? Y yo lloraba y buscaba al Señor diciendo, Señor, no puedo vivir de esta manera. Pero tenía que soportar aquello. Pasé los 4 meses y medio más largos de mi vida. Ya no podía más. Y recuerdo una noche que estaba en mi casa, en la casa de mi papá, y me levanté y me fui a mi casa solo. Y cuando llegué a mi casa solo, tengo que decir algo para vergüenza mía. Todos los ahorros que me quedaban me los gasté en una pistola. Y dije, voy a terminar con todo. Recuerdo que el empresario para el que trabajaba decía que no me conocía. Y yo dije, no, me voy a vengar, Señor. Y voy a terminar con mi vida también. Y le decía al Señor, tu palabra dice que donde actúa la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Pero yo he mantenido mi boca en silencio. ¿Y dónde está tu palabra? Y me atreví a hablarle al Señor como le habló Job, diciendo, te busco y te escondes de mí, Señor. Soy inocente delante de ti porque me has dicho que era agradable, pero te busco y te sigues escondiendo de mí. ¿Qué te he hecho?
Y recuerdo que empecé a gritarle al Señor dentro de mi casa diciendo: Señor, podría vivir con esta enfermedad, con esta situación en la que estoy ahora mismo. Podría vivir si te hubieras llevado mi compañera. Podría vivir si te hubieras llevado mis hijos, porque entiendo que son tuyos. Podría vivir si hubiera quedado vegetal. También podría vivir. Pero lo que no puedo es concebir es una vida sin tu presencia. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te busco? ¿Por qué no te encuentro cuando te estoy llamando? Gloria a Dios. Y yo le decía al Señor: ¿dónde estás? Pero saben, el Señor seguía sin hablar. Dije: basta, se acabó. Cogí la pistola, cogí las balas, cogí todo lo que tenía, me puse en mi coche, preparé todo. Eran como las 11 de la noche. Y recuerdo que cuando metí la llave en el coche y quise dar el contacto, el Espíritu me tomó y me vi en una estrada de un púlpito. Yo no podía ver ni el coche, no podía ver nada de lo que allí estaba, Moisés. Me vi en una estrada de un púlpito con una multitud inmensa de gente. Y me vi allí diciendo: y cuando ya no podía más, cuando quise tirarlo todo por la borda, cuando ya dije: no, ¿para qué te voy a servir así si tú no estás conmigo? Cuando ya quería dejarlo todo y abandonarlo todo, el Señor me respondió de esta manera y me vi justamente diciendo así: calla, no hables, solo escucha mi voz, que yo tengo el remedio. Si te callas, sonará mi voz. Amarte, mi naturaleza es amarte. Tú no tengas miedo, soy tu padre. No estoy orgulloso ni de abrir los mares, ni calmar el tiempo, ni las tempestades. Me siento orgulloso de poder amarte. Y cuando yo estaba cantando esta alabanza en esa visión, la gloria de Dios descendió en el coche. Y cuando yo sentí la presencia de Dios, me avergoncé delante de Él diciendo: me arrepiento de todo lo que en mi corazón ha habido, porque tengo que decirte: sin tu presencia no puedo vivir. Pero tú estás aquí, Señor. Tú has venido restaurando, has venido sanando el cuerpo, pero has venido sanando las heridas del alma, porque Dios es un Dios fiel, es un Dios real, es un Dios verdadero. ¡Aleluya! Yo no sé cuántos de ustedes han tenido situaciones donde el hacha se ha desprendido. ¿Cuántos de ustedes han vivido momentos donde han sido productivos, pero de golpe el hacha se ha salido del mango? Yo no te conozco, pero tú sí conoces tu vida. Yo te invito, por favor, a que inclines tu rostro y yo estoy por terminar. ¿Cuántas de vosotras, jóvenes, habéis sentido que alguna vez el hacha se ha caído? Y que las cosas ya no avanzan como vosotras queríais. ¿Cuántas de vosotras, hermanas, habéis sentido que habéis dejado de ser productivas en algún momento? ¿Cuántos de vosotros, hermanos, habéis sentido que habéis dejado de ser productivos? Pero saben, hay hombres que también se les cayó el hacha y por el orgullo no quieren reconocerse pidiendo ayuda. Y solamente tienen un palo en la mano y hacen ver que todavía son productivos y mueven. Y tienen que entretener a la gente porque solamente hacen ruido, pero han dejado de ser productivos. Han dejado de ser productivos, solamente hacen ruido. Pero hoy te invito a que reconozcas en qué momento el hacha se desprendió de tu mano. Porque ese hacha y ese deseo de crecer no era tuyo, era prestado. Y como era prestado y no era tuyo, tienes que reconocerte pidiendo ayuda. Porque cuando pidas ayuda vendrá aquel que carga la unción. Y cuando aquel que carga la unción venga, te dirá: ¿dónde cayó tu hacha? ¿Dónde cayó tu hacha?
Mi hacha cayó tal día, Josué. El día que me ocurrió esto, se desprendió el hacha de mí. Se cayó al agua y perdí el sentido de la vida. Perdí el sentido de la vida por aquella injusticia tan grande que tuve que vivir. No lo entiendo. Sigo sin entenderlo. Pero hoy tengo que decirte algo. Hoy quiero, al igual que Eliseo, con la palabra, echar un palo al agua. Pero tú que estás recordando dónde cayó tu hacha, yo hoy quiero echar un palo al agua. Y Dios, que todo lo puede, va a hacer que el palo se hunda y que tu hacha empiece a flotar. Pero te queda algo por hacer a ti. ¿Qué es lo que me queda hacer? Te queda extender tu mano y tomarlo. Pero sabes, para poder coger algo de un río, tienes que arrodillar. Tienes que extender tu mano de rodillas. Tienes que llegar. Tengo que decirte algo. El hacha la recibiste en tiempo de oración y de intimidad con Dios. En tiempo de enamoramiento con el Señor. El Señor te dio una herramienta para ser productivo. Y el Señor hoy te dice algo. ¿Quieres crecer? Seguro que sí. Es necesario que muchas cosas vuestras entren en el Jordán. Pero lo nuevo de Dios vale más que lo que vais a dejar. Entregarle a Dios lo que le estáis entregando es un gozo y un anhelo. Es una dicha y un honor. Que nadie os desvíe. Y si en algún momento habéis perdido el hacha, gritad con fuerza. ¡Ay, Dios mío! El hacha era prestada. Y vendrá aquel que carga la unción. Y será aquel el que Dios use como mediador para elevar lo que has perdido. Hoy quisiera orar por ustedes con su rostro inclinado y yo ya cedo la plaza al pastor. Señor, lo que tú has puesto en mi corazón yo he compartido. Te ruego, Señor, que si alguien ha perdido el hacha, Señor, en algún momento de su vida, tú hoy tiendas tu mano, Señor. Y que tu eterna promesa de tus cuidados, Señor, hagan flotar nuevamente aquello que un día se perdió. Restaura los corazones heridos, Señor. Te ruego, Señor, que si alguien todavía retiene áreas en la vida que tienen que entrar en el Jordán, tú le ayudes a discernirlo, Señor. Despierta, Señor, los corazones de aquellos que quieren crecer. Llévalos a los lugares correctos. Señor, gracias te da mi alma por la dicha y el privilegio que me has dado. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que todo lo puede. Gracias porque me libraste de aquel tiempo, Señor. Y gracias porque tu mano no se ha cortado para con esta casa, Señor. Padre, mira las circunstancias por donde se pasa. Te ruego que tiendas tu mano poderosa ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, si hay enfermedad y la enfermedad es el impedimento, hoy la reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, si hay depresión, la echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, hoy se rompan las cadenas, Señor. Tu luz, Señor, entre en los hogares, Padre. Señor, ven tocando los corazones, despertando, Señor, sabiendo que tú eres nuestro consuelo. Sabiendo que tú eres el Dios verdadero, Señor. Gracias te da mi vida, Señor. Enséñanos a ser como tú, Jesús. Gracias, Dios.